Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna a la consejera de Cultura del Gobierno vasco, doña Blanca Urgell, y la satisfacción también de que haya aceptado presentarla don Juan Ángel Vela, periodista especialista en temas culturales del diario El País. La tribuna es suya. Hola, buenos días. Egunon. La razón de que yo esté aquí presentando a Blanca Urgell, como se pueden imaginar, es una razón, en principio es una elección de ella, lo cual ya implica un rasgo de carácter, una primera aproximación, una primera postura y una actitud. Porque claro, yo no soy un periodista de los supermediáticos, sino yo soy un periodista de tipo cultural, sin más. En breves pinceladas de aproximación voy a citar simplemente 4 cosas de Blanca Urgell que yo creo que definen una primera aproximación a lo que es su carácter. De entrada, no está mal en una mañana, en un hotel como este, que se hable de política cultural en vez de que se hable de política económica. Sobre todo porque en el caso de Blanca Urgell, más que de política cultural, yo creo que podíamos hablar o invertir los términos y decir algo así, que la cultura es más importante que la política o que hay una cultura política de fondo de todo lo que ella está haciendo o está intentando hacer dentro de su departamento como consejera de Cultura. Esta cultura en primer plano, no cultura del espectáculo, sino cultura buscando un poco ese concepto de realidad, ese concepto de verdad, se plasma ya en su propia actitud, un poco ante la vida y, en concreto, ante lo que es el fenómeno de la cultura en la sociedad. Y dentro de esa actitud, en que estarían cuestiones como la sencillez, el carácter investigador, el lado un poco estudioso de las cosas, hay una faceta que a mí me gustaría muchísimo destacar de entrada, que es una virtud, desde mi punto de vista, muy importante, que es, en primer lugar, el hecho, como espectadora, ante la vida y sus circunstancias, el fenómeno de la curiosidad. Blanca Urgell es una persona de una enorme curiosidad. Y esto se manifiesta en muchísimos campos. Cuando llegó a la Consejería de Cultura, ella, que viene más del mundo un poco de la filología vasca, del mundo de la literatura y demás, en el campo musical inició una especie de proceso de acercamiento, dado que no era su fuerte, que no se limitaba a lo evidente, sino que, por poner ejemplos de los que yo he sido testigo en Bilbao o en Madrid, pues hizo un acercamiento en un panorama que iba aquí en Bilbao desde las temporadas de la BAO de ópera hasta fenómenos o certámenes como el de música, buscando cuál era esa forma de comunicación con el público, hasta visitas a Madrid, que no eran unas cosas en absoluto elementales, sino, por citar 2 ejemplos en los extremos, pues asistió a óperas como San Francisco de Asís de Messiaen o en el Festival de Músicas Sacras de Cuenca a un grupo especializado como el de Florio e Turchini, haciendo un programa de música sacra napolitana y sus conexiones con las músicas populares del sur de Italia. Alguien que tiene una actitud tan abierta hacia la cultura, cito solo el campo musical, pero en el resto podríamos hacer un fenómeno parecido. Alguien que tiene esa actitud de curiosidad y lo hace con tanta naturalidad, con tanta pasión, por así decirlo, yo creo que esta faceta, marca un lado fundamental de un carácter y de una forma de ser que se tiene que manifestar, y de hecho se manifiesta en toda su actuación un poco al frente de la política cultural que se desarrolla en el País Vasco en este momento.
Yo tengo que decir también, como testigo de algunas reuniones del Consejo Vasco de Cultura, que es una cosa sorprendente el espíritu de diversidad que allí se acoge. Hay ideologías de todos los tipos, hay discusiones desde todas las posturas y todo eso, vuelvo a decir de nuevo, se hace con un sentido siempre de búsqueda, no de lo más inmediato, no de lo más exitoso, de lo más resultón, sino buscando un poco ese fenómeno oculto de lo que son las realidades o la verdad que está por encima de todo esto. Con lo cual, yo quiero decir que, o trato de sintetizar diciendo que la política cultural que representa a Blanca Urgell es una política absolutamente diferente a las que yo he podido presenciar en otros lados equivalentes de ministerios de cultura y demás, porque por encima de todo hay una postura más callada, más de investigación, más de sentido común, más ligada o comprometida con ese concepto solidario, con ese concepto de convivencia y con todo lo que supone un diálogo de contraste para, entre todos juntos, buscar un acercamiento a todo esto que sea diferente y, sobre todo, que esté ligado a un aspecto de convivencia en todos los sentidos, de convivencia en el sentido de apertura a la búsqueda de nuevas ideas y de convivencia en solucionar en una situación o en unas características como la del País Vasco todo lo que supone un diálogo de la cultura universal por un lado y la cultura autóctona en euskera por otro lado, que ella representa un poco ya desde su doctorado en filología vasca y de sus clases en la universidad y demás. En cualquier caso, yo creo que sería injusto si yo no dijese, aparte de ese lado, pues un poco de esa fascinación silenciosa que representa la figura de Blanca Urgell y que yo creo que ella definirá ahora en unos momentos con esta conferencia, discurso, desayuno que les va a decir. Yo creo que hay un factor que marca de una manera determinante lo que es la personalidad de Blanca Urgell. Y esto, yo lo quiero decir, no se me puede escapar bajo ningún concepto, porque creo que es fundamental, y eso es el trabajo en equipo. Yo creo que, por lo que he observado en sus diferentes manifestaciones, en las cosas que ella ha dicho, en todo lo que, en sus líneas de actuación, que Blanca Urgell es Blanca Urgell más el equipo que tiene a su lado. Y en ese equipo que tiene a su lado veo, como raras veces he visto en unas actitudes políticas, sean de política cultural o de las que sean, veo que está pues toda esa serie de personas, desde Antonio Rivera hasta Miquel Toral, etcétera, que forman entre todos una piña de lados complementarios que al final hacen que el concepto de la cultura en sí, tal como se define, tenga varias caras, tenga varios elementos de discusión, pero sea de un tronco común, y ese tronco común es lo que define un poco su postura, su ideología y su actitud ante la sociedad. Pero la que tiene que hablar es ella y no tengo que hablar yo. Y esto yo creo que ya estoy en esos límites de los 5 o 6 minutos que me han dado, y me parece a mí que lo que ella dice o lo que va a decir, o espero lo que vaya a decir, de la política cultural va a definir mucho mejor que estas puntualizaciones un poco desde fuera del periodista que ve las cosas un poco con un pie aquí, otro pie en Madrid y demás, ante una realidad cultural como la que tiene el País Vasco y unas realizaciones como las que ella tiene. Con lo cual, yo creo que nadie se va a presentar mejor a ella misma que lo que va a hacer Blanca Urgell con lo que va a decir a continuación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Primero y principal, muchas gracias, Juan Ángel, por tu preciosa presentación y subrayar que esto ha sido y está siendo un trabajo de equipo. Y muchas gracias al Fórum Tribuna Euskadi y a sus patrocinadores por haberme dado esta ocasión, que no suele ser muy habitual, de hablar con mucha gente a la vez, cara a cara, y con un poquito de tiempo, ¿no? Es algo, el tiempo, el tomarnos las cosas con un poco de calma, que se da muy rara vez en este campo de la política. Así que muchísimas gracias.
En un apresurado balance de situación, hace como un mes, el profesor y analista Antonio Elorza señalaba entre los logros principales del Gobierno al que represento tanto la búsqueda de un consenso amplio sobre políticas de memoria como el desarrollo de una política lingüística y cultural soportada sobre la racionalidad. Es posible que desde fuera de Euskadi estas cosas se perciban mejor que desde dentro. Nuestro Gobierno es analizado internamente con nuestras estrechas claves vascas y ello limita las posibilidades de una valoración histórica de nuestra gestión para remitirla sin remedio a las de la parva y coyunturalista política vasca. No tengo ninguna duda de que, además de haber hecho una gestión realmente buena en tiempos de penuria económica, en las cuestiones materiales como la sanidad, la educación, los asuntos sociales, la industria o la economía, el Gobierno que preside el lehendakari Patxi López deberá ser valorado en lo que ha aportado a intangibles no menos importantes como son la normalización de la vida ciudadana de Euskadi y el fin del terrorismo de ETA y de todo lo que socialmente conllevaba su sostenimiento. En este apartado de los intangibles importantes es donde se integra la acción, la lógica y la coherencia de la gestión de mi departamento, contribuyendo a sostener los 3 criterios principales que dan valor a lo que ha hecho este Gobierno. Esos 3 criterios principales podría resumirlos algún ocurrente en la respuesta del grillo, porque nos da un cri, cri, cri de crisis, crimen, crispación. En serio, en primer lugar, hemos respondido adecuadamente a la crisis económica y social desatada desde 2008. En segundo, hemos respondido con decisión al crimen terrorista, contribuyendo a ponerle fin. Y por último, y en tercer lugar, hemos respondido a la crispación social y política del Gobierno anterior, el de Ibarretxe, devolviendo la normalidad a las actuaciones que proceden del Gobierno. Esta es la tripleta básica de la acción del Gobierno de Patxi López y a la que creo haber ayudado modestamente en lo que toca a nuestro departamento. Porque, y así termino con este preámbulo, muchos independientes en política, como yo, y como muy buena parte de mi departamento y también del Gobierno, llegamos a este Gobierno convencidos de que no veníamos a ocupar el turno de gobierno de un partido, el socialista, en este caso, al que le sucederían otros gobiernos del mismo o de diferente color. Pensábamos que veníamos a desarrollar otra manera de hacer política y de entenderla, y creo que esa ha sido nuestra línea de actuación. La política cultural es de por sí un asunto mucho más serio de lo que se suele creer. Además, en Euskadi especialmente, constituye una herramienta de importancia capital. No es nada casual que este departamento sea uno de los que nunca dejó el PNV en manos de otro partido durante 30 años. El nacionalismo vasco ha conferido a la cultura una importancia extrema al dirigir la labor del Departamento de Cultura hacia la idea de construcción identitaria que acompaña a su modelo de construcción nacional. Pero quienes no tenemos esas ataduras ideológicas no podemos tampoco considerar a la cultura de menor importancia. Un país como el nuestro, que vive desde hace muchas décadas con tensiones derivadas de problemas identitarios, puede encontrar en la cultura la clave que permita a sus ciudadanos ser como quieran ser, siendo todos iguales como vascos. Dependiendo de qué política cultural se haga, se puede forzar una identidad
exclusivista y única, como han pretendido tradicionalmente los nacionalistas, o se puede propiciar un espacio de coincidencia y convivencia en valores, símbolos y prácticas que refuercen desde la diversidad lo que llamamos cultura vasca. Es, en definitiva, una elección sencilla, o políticas culturales de exclusión, donde lo que establecen los nacionalistas como lo vasco es lo único que nos puede definir como ciudadanos de nuestro país, o políticas de inclusión desde la diversidad, donde reforzando cada día los espacios comunes, que los hay y muchos, lo que constituye en realidad la cultura vasca, se posibilite que cada cual desarrolle las prácticas creativas que considere más interesantes, más necesarias o más placenteras. Nuestra concepción de lo vasco como abierto y plural se plasma muy especialmente en torno al euskera. Desde nuestro Gobierno hemos fomentado la idea de que el euskera es algo que nos pertenece a todos, algo que está muy por encima de todas las sensibilidades y de todas las ideologías. Si por algo se ha caracterizado y se caracteriza nuestro Gobierno en materia de política lingüística, es por insistir en la idea de consenso, tanto entre las fuerzas políticas como entre los agentes sociales. Tal como lo entendemos, consenso se opone a monopolio, defendido ese monopolio por aquellos que creen que el euskera solo les pertenece a ellos, que hay que tener un cierto carné para poder sentirse vasco al 100%. La cultura y la lengua, pues, pueden contribuir de manera muy importante a hacer un país más habitable, más cómodo, más de todos, o hacer un país fracturado, dividido y crispado. Desde el Gobierno socialista del Lehendakari Patxi López se ha pretendido lo primero, y la cultura y la lengua han sido, en este sentido, una herramienta para hacer país, para hacer una Euskadi realmente de todos y de todas. Porque el sentido ciudadano que hemos pretendido dar a nuestras acciones, poner al ciudadano en el centro y como objetivo de nuestras políticas, no es otra cosa que eso. No una confrontación absurda entre ciudadanía y comunidad. Nada de eso. Se ha tratado y trata de algo bien distinto, de generar desde las instituciones un espacio para que la ciudadanía se desarrolle en términos de equidad, de igualdad de derechos, de comunidad de intereses, de identidad de país, para desde ahí propiciar que cada cual se manifieste, exprese y viva con las señas de identidad territorial que desee, en libertad. ¿Cómo se ha traducido esto en un departamento como el de Cultura? Pues básicamente sobre el criterio de otorgar normalidad a lo que se hacía desde la Administración, a que el Gobierno no diseñara e inventara el país y una ciudadanía inexistente, futura, fabricada a la fuerza. Otorgar normalidad, haciendo una cultura vasca inclusiva, apoyada en la diversidad y pluralidad interna más que en la diferencia con respecto a lo de fuera. Entonces, normalidad, acabar por completo con tentaciones sectarias, incorporar a todos los agentes culturales al presupuesto y también prestarles a todos la atención que merecen desde el Departamento de Cultura, reconocer y fortalecer nuestra diversidad cultural y lingüística, propiciando un espacio de igualdad de condiciones para su libre expresión y colocar al ciudadano, como decía, en el centro y destino único de nuestra política y de nuestra gestión cotidiana. Todo esto y también la necesidad, antes incluso de que se desatase la crisis económica, de fortalecer el tejido de nuestra cultura vasca, sus sectores, sus precarias industrias, sus agentes, su presencia en el mundo, su internacionalización o la densidad de sus creadores.
Ahí se resumen los objetivos que nos han guiado en este tiempo y que nos guían en el tiempo que nos resta. Normalización desde el Gobierno, trabajar sobre la realidad y no sobre la ficción de una sociedad o de una cultura que se busca y quiere, pero que no existe. Apoyar la pluralidad de manifestaciones e identidades culturales dentro de una común cultura vasca. Acabar con sectarismos y exclusiones. Políticas proactivas con la lengua vasca y con la cultura soportada en esta lengua. El ciudadano como único objetivo y el fortalecimiento interno y externo del siempre débil tejido cultural. Estas intenciones de legislatura que les señalo trufan el día a día de nuestra actuación. Son nuestras preocupaciones reales, aunque los titulares mediáticos y, consiguientemente, la percepción ciudadana se los lleven temas como el cierre desgraciado de Chillida Leku por parte de sus propietarios, el inacabable asunto de Tabakalera, las propuestas extravagantes de otro Guggenheim a pocos kilómetros del que ya disfrutamos, o las disputas por la imposible colaboración institucional con la Diputación Foral de Vizcaya, por poner solo algunos pocos ejemplos recurrentes un día y otro en cualquier entorno en el que nos encontremos. Con todo, ustedes necesitarán hitos, referencias y proyectos que identifiquen con claridad esos objetivos marcados. Apuntaré solamente unos cuantos para ilustrarlos. Veamos, normalizar es considerar lo que hay y lo que prudentemente debe de haber, sin pretender desde el Gobierno perfilar con la fuerza del presupuesto y del boletín oficial cada uno de los diferentes sectores culturales de la comunidad, favoreciendo a unos y excluyendo a otros. Por ejemplo, el apoyo a la producción editorial en castellano, hasta nuestra llegada, incomprensiblemente, estaba apartado de las ayudas a este sector. También nuestra negativa, desde el inicio, a la pretensión de algunos de que el bono cultura sirviera solo para determinado tipo de producto cultural, solo en una de las dos lenguas o solo en beneficio de un cierto tipo de creadores o de una cierta cadena de valor. En el ámbito del euskera hemos hablado y seguimos hablando con todos los agentes, sin exclusión. Desde el primer momento, nuestras puertas han estado abiertas a todas las asociaciones y a todos, absolutamente a todos, los que tienen que aportar algo a la mejora del estatus de la lengua vasca. El Departamento de Cultura y su Viceconsejería de Política Lingüística colaboran con toda normalidad con el Consejo Asesor del Euskera. Antes hablaba Juan Ángel del Consejo Vasco de la Cultura y lo mismo se puede decir del Consejo Asesor del Euskera. En él están representados, creo que ustedes lo saben, personas con perfiles muy diferentes, muy diferentes. Eso nos enriquece, sin ninguna duda. Creo, además, sinceramente, que el mundo del euskera agradece la frescura y la apertura de mente que hemos llevado al ACUA. La Administración, otro criterio que hemos mantenido firme, debe partir de que el ciudadano es adulto y de que no tiene derecho ninguno a marcarle intenciones y gustos. Solo está obligada la Administración a proporcionar igualdad de partida para que desde ahí cada cual construya su trozo de felicidad y desarrolle sus capacidades. Como esto que les digo, habría otros muchos ejemplos, incluyendo los que tienen que ver con respaldar la decisión legal de un jurado independiente que da un premio literario. En fin, cuando creemos que precisamente en la categoría de ese premio se asienta primera y principalmente en la independencia de ese jurado. Eso es normalizar o contribuir a normalizar un país. Normalizar es propiciar que la Vuelta a España vuelva a pasar por Euskadi y que no pase nada y que la normalidad se imponga frente a quienes impusieron con bombas y amenazas lo anormal. Normalizar es que arranque la corrica el pasado año desde un municipio de Treviño gobernado por la derecha españolista y que no pase nada
y que todo sea normal, porque se distinguen las provisionales, siempre provisionales, fronteras administrativas de los territorios del euskera, que son, desde luego, mucho menos aprensibles a todos los niveles. Y normalizar es también invitar a los agentes culturales vascos a colaborar en ese proceso de normalización y pacificación de la sociedad vasca y a preguntarse de manera activa por lo que ha pasado, por sus consecuencias en el presente y por la manera de que nunca más la violencia y el terrorismo vuelvan a ser la respuesta a las cosas, de que nunca más las formulaciones totalitarias que lo han amparado campen por sus respetos en la sociedad vasca. A ese empeño hemos dispuesto en nombre de todo el Gobierno el año 2012 Euskadi como año de las culturas de la paz y la libertad, y con ese objeto libertario se han organizado docenas de acciones y convocatorias. Apoyar la pluralidad de manifestaciones e identidades culturales dentro de la común cultura vasca es concebir la planificación estratégica del contrato ciudadano por las culturas como una ancha autopista y no como un camino para una sola carreta. Una ancha autopista por la que queríamos que transitaran todos los que tenemos muy diversas maneras de ver Euskadi, de sentirnos vascos. Una ancha autopista para asentar un país habitable por los diferentes y no una patria de uso particular, donde los que no se sienten así sean en la práctica ciudadanos de segunda, visitantes o vecinos incómodos. Adoptar una posición proactiva en relación al euskera y a la cultura que se desarrolla en esta lengua es mantener políticas de discriminación positiva en todos y cada uno de los sectores de la creación cultural en Euskadi, como puede verse en todos y cada uno de nuestros presupuestos. Con la misma contundencia que defendemos los derechos de quienes desean expresarse en euskera, nos hemos opuesto a las multas lingüísticas que pretendía imponer el decreto de consumidores a los establecimientos que no utilizaran la lengua vasca. En Euskadi, felizmente, no hay conflicto lingüístico, pero el camino de las sanciones habría un peligroso precedente que había que atajar. El euskera precisa de medidas de fomento positivas y por eso nos parecía un grave error recurrir a las multas o a cualquier otra medida que pudiera ser interpretada como una imposición. No en vano, nuestro lema en política lingüística es no imponer, no impedir. Fortalecer hacia afuera es dotar a la cultura vasca y al euskera de un instrumento como el Instituto Etxepare, hecho realidad durante este mandato y capaz, bajo la batuta de Aizpea Goenaga, de desarrollar un proyecto extraordinariamente ambicioso que ha colocado nuestra lengua y nuestra cultura en el exterior y que lo ha hecho insuflando modernidad a nuestras señas de identidad más tradicionales. Fortalecer hacia afuera es también adoptar la posición tractora y protagonista que hemos tomado en el ambicioso proyecto, en el ambicioso reto que tenemos por delante con la capitalidad de la cultura para 2016 en Donostia, San Sebastián. Fortalecer la siempre débil estructura y red de la cultura vasca y el euskera es contribuir entre todos a generar espacios permanentes que le den soporte. Se ha hecho desde el Bono Cultura como medida innovadora, pero sin duda parcial y provisional, empujada por la crisis. Lo mismo que fue y es el programa Kultura Bultzatuz, creado especialmente para sostener teatro, danza y música en vivo cuando comenzaron a caer las contrataciones. El Bono Cultura surgió con la idea de apoyar en momentos difíciles no tanto la capacidad de consumo cultural del ciudadano, que también, sino sobre todo la trama de distribución comercial que necesita la cultura. Esto es, sin librerías de barrio, sin tiendas de disco especializadas, sin salas de música en vivo, sin teatros de pueblo, la cultura se uniformiza, se reduce a la nada, al bestseller literario, a la producción cinematográfica de las majors, al teatro comercial o a la exposición museística populista y de masas. Pero en esa intención de fortalecer la trama de distribución, comercio y venta, el mercado cultural, en definitiva,
se ha puesto en marcha como fase superior del bono el Club de Consumo Cultural, Culturclub, siguiendo una experiencia catalana que busca generar un volumen constante de ciudadanos interesados en la compra de productos culturales y en sostener la cultura vasca. El tejido cultural vasco se fortalece hacia adentro con iniciativas que incrementen la densidad de creadores en nuestro país, que relacionen su actividad, su conocimiento y sus experiencias, que proporcionen recursos para producción, ensayo y exhibición de sus creaciones y que lo hagan invirtiendo más en instalaciones, espacios, recursos y medios que en ladrillo y en edificaciones imposibles de mantener en el futuro. En esa línea y contraviniendo una tradición anterior de cultura inmobiliaria, las fábricas de creación que estamos desarrollando y que son ya una realidad en Zorrozarrey Charcoaga en Bilbao, en Alfaarte en Eibar, en la residencia de Espejo en Álava o en la futura papelera bilbaína y en la fábrica de armas Astra de Guernica, repiten modelos que han tenido éxito en lugares como Francia, Alemania o Cataluña, un poquito más cerca. De ahí esperamos obtener a corto y medio plazo un buen número de jóvenes creadores, de manera que, incrementando la densidad de autores, estos sean más fuertes y más maduros para relacionarse con las administraciones y más capaces de colocar sus trabajos en una muy competitiva dimensión internacional. El tejido cultural vasco, finalmente, se fortalece apoyando desde la Administración, como hemos hecho, el asociacionismo de sectores o la articulación de intereses sectoriales en beneficio de la colectividad, objetivo que pretende, por ejemplo, la entidad Cine Euskadi, junto con el de difundir, claro, la producción cinematográfica europea, empezando por la vasca y la que se hace en euskera. Tener a la ciudadanía como objetivo principal se traduce en una política de gestión del patrimonio que, aprovechando las nuevas tecnologías, coloque en lo posible en casa del ciudadano uno de nuestros valores, cada uno de nuestros valores patrimoniales. Los proyectos LiburuClick para las bibliotecas, DocuClick para los archivos y enseguida Ensime para los museos han permitido desarrollar plataformas sobre las que cabalga la digitalización de nuestro patrimonio bibliográfico, histórico y archivístico, de manera que libros clásicos vascos y documentos de nuestros archivos puedan ser vistos en la pantalla del ordenador de casa solo a golpe de un clic. Esto es poner la Administración al servicio del ciudadano, considerar que no vale con digitalizar para preservar el patrimonio desde la Administración, descubrir un tesoro para volverlo a enterrar. También entendemos la política lingüística como un servicio a la ciudadanía. Muchas medidas que hemos adoptado en este ámbito tienen como objetivo precisamente hacer más fácil la vida a todos los vascos. Sin intención de ser exhaustiva, puedo recordar la homologación de títulos, la exención de examen a los jóvenes que hayan estudiado en euskera, el traductor automático castellano-vasco, la creación de 12.000 nuevas entradas en la Wikipedia en euskera, la traducción de software, etc. Otro tanto se puede decir de la puesta en marcha después de 30 años del primer Plan Vasco de Fomento de la Lectura, una propuesta que desarrollamos de la mano de la prestigiosa Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que debe prolongarse, desde luego, más allá de una legislatura y que, sobre todo, debe implicar a muchos agentes y a muchas más instituciones que la nuestra, y que parte de la consideración de la lectura comprensiva y crítica como la gran herramienta de desarrollo de nuestra inteligencia. También puedo hablar de nuestro Observatorio de la Cultura, casi el único vivo en este momento en España después de que la crisis se lo esté llevando casi todo por delante, actualizado en estos últimos años en la línea de proporcionar trabajos cualitativos para acompañar la gestión política y pública. En la misma línea, la plataforma CulturClick, que informa cada día de toda la producción cultural de Euskadi en unos términos de calidad y exhaustividad que no tienen parangón en el escenario hispano.
Les invito a entrar en la red y dirigirse a cualquiera de esas direcciones para confirmar lo que estoy diciendo. CulturClick es la administración abierta para el ciudadano. Es una plataforma de información organizada desde la sindicación de contenidos donde todo tipo de agente informa y es informado. En definitiva, nuestro criterio es que la Administración debe proporcionar el soporte técnico, tecnológico y también político de vocación y voluntad igualitarista y horizontal para que todos los que operan en la cultura vasca puedan aparecer en el escenario, aportar lo que producen y recibir lo que hacen los demás. Y todo ello, desde luego, con el escenario final del ciudadano y la ciudadana, vistos como agentes en alguna medida activos en el proceso cultural. Creo que hemos hecho en estos años muchas y buenas cosas. Creo también que los árboles de los conflictos en relación a temas concretos no han dejado ver adecuadamente el bosque de los determinados avances producidos en la manera de entender la cultura vasca y sus retos. Como nos decía una periodista en la presentación de DocuClick, lo que le interesa a sus jefes no es lo que pase con los archivos digitales y su facilidad de acceso ciudadano, sino la última trifulca que tengamos con tal o cual entidad competidora. Esto es algo que es difícil de superar, pero desde luego también algo mal habremos hecho nosotros si no hemos sido más capaces de burlar el cerco competitivo en que se produce y reproduce la realidad mediática de nuestro tiempo. Pero no quería acabar sin señalar algunos problemas que no podrán ser no ya arreglados, sino ni siquiera embridados en esta legislatura. La cultura se ve amenazada por dos monstruos amables, la pesadilla del economicismo y la pesadilla de la identidad. Para unos extremistas, la cultura se percibe definitivamente como un bien suntuario, como un gasto inútil cuando no es capaz de producir, por lo menos en lo económico, los recursos que consume. Así, las nuevas iniciativas presuntamente culturales se miden en números económicos, en supuestos puestos de trabajo, en visitantes y turistas o en intangibles de reconocimiento internacional. Frente a ese economicismo de la cultura, solo cabe gritar bien alto que la cultura es un derecho y que los ciudadanos tienen derecho a ese acceso. Quizá lleguemos tarde a este empeño, porque igual que entendíamos hasta ayer que teníamos estos derechos en sanidad o en educación, que debían contemplar determinadas atenciones, que debíamos de disponer de determinados servicios y que se debían de prestar en determinadas instalaciones, el derecho a la cultura creemos, así todo, que debe precisarse y que debe implicar una responsabilidad concreta de las administraciones con los ciudadanos. Este es el objetivo del proyecto de ley vasca de acceso a la cultura en que hemos venido trabajando y que debiera generar un debate social serio y servir como propuesta para su tramitación parlamentaria en el futuro. La otra pesadilla es la de la identidad agónica, apocalíptica, enferma, la de los que solo ven en la cultura una constructora de identidades, que solo perciben su utilidad si hacen más vascos, más españoles o más lituanos. Frente a este otro utilitarismo, que igual que el anterior no se pregunta ni se preocupa por la cultura en sí misma, sino por sus efectos a otro nivel, solo cabe responder con el mismo grito, defender la cultura como valor y como derecho, capaz de generar en su desarrollo, aunque no lo busque, tanto repercusiones económicas, claro, como en este caso expresiones identitarias, las que sean. En ese sentido, hemos defendido desde el primer día la cultura como valor en sí mismo y hemos combatido cualquier forma de utilitarismo extremo procedente tanto desde la economía como desde la identidad, porque más cultura es más ciudadanía. Este ha sido nuestro lema. La cultura nos educa, nos hace más libres, nos permite albergar posibilidades distintas a lo que tenemos y nos hace participar de lo que nos es común a los demás.
Por eso la cultura no es algo superfluo, algo que queda para cuando tenemos cubiertas las necesidades que consideramos imprescindibles. Sin cultura no somos nada, ni individualmente ni como colectivo social, ni como personas ni como país. En segundo lugar, me gustaría apostar por otro tipo de inversión cultural. La crisis de la sociedad expansiva nos fuerza a elegir políticas, a priorizar. Ahora no se puede hacer todo a un tiempo, o una cosa o la otra. En esta línea, las políticas culturales en Euskadi pasan más por una apuesta por los contenidos que por las infraestructuras. Con muy pocas excepciones, Euskadi tiene ya su trama de infraestructuras culturales suficientemente construida y desarrollada, tanto a nivel de país como de la mayoría de los municipios. Se trata, por tanto, no de hacer más edificios que luego a veces no podemos soportar en su consumo cotidiano, sino de derivar esos recursos a la propia acción de los creadores y a incrementar las oportunidades culturales de la ciudadanía. Basta ya de política cultural inmobiliaria, de cultura de ladrillo y de proyectos faraónicos. Por último, estoy convencida de que tenemos un problema con el entramado institucional vasco, que es causa en el terreno de la cultura de la tremenda dificultad de la colaboración estratégica. Es cierto que existen planes o contratos estratégicos interinstitucionales y organismos como el Consejo Vasco de la Cultura que integran a las administraciones y a los agentes culturales. Pero la pregunta es si esas realidades sirven para trabajar entre todos en planificación conjunta, en el empeño eficiente, en la reducción de gastos y duplicidades, o si no constituyen en la práctica sino otro escenario para el combate político superfluo e ineficaz. ¿Cuántos proyectos estratégicos culturales del país se han ideado y desarrollado en el marco de esos planes estratégicos? Desde luego, la experiencia de estos 3 largos años ha sido muy poco edificante y que los casos de auténtica colaboración interinstitucional o con los sectores, que los ha habido y muchos, se han llevado a cabo por otros caminos y en otros marcos. La concurrencia competencial en cultura entre diferentes instituciones se ha mantenido durante años, cuando había recursos. Ahora llega el tiempo, o el tiempo impondrá su lógica, de repartir competencias y responsabilidades, de propiciar mecanismos, plataformas y fórmulas que posibiliten realmente el trabajo en común y no la competencia inútil. Creo que modelos como los citados antes de Liburuclick y etcétera nos pueden servir en esa dirección. Por otro lado, y en relación a esa misma cuestión, creo que padecemos un exceso de localismo y provincialismo, bien pertrechado en otras tantas instituciones, que nos limita en nuestras posibilidades de llevar a cabo una política cultural vasca y de desarrollar auténticamente una red general de infraestructuras y de presencias culturales que ataña a todo el país, llámenle ustedes si quieren una red nacional. A cada paso nos encontramos en el terreno de la cultura con iniciativas de parte o con proyectos de conjunto que se ven sesgados por los intereses de un territorio, en una extraña competencia que desde luego opera en perjuicio de todos. No pocos proyectos de país en el terreno de la cultura no dejan de ser sino proyectos de desarrollo local, donde la cultura no es sino excusa para otros objetos. A cambio, las posibilidades de proyectar como nacionales, como vascas, instituciones como, por ejemplo, la Filmoteca Vasca o la red de bibliotecas, tropiezan a cada paso con intereses locales y con mundos cerrados que empiezan y terminan en sí mismos. Soy consciente de que el Gobierno vasco, en términos institucionales, llega con varios siglos de retraso respecto a otras instituciones señeras vascas. Pero con LTH o sin ella es preciso que de una vez, sin duda debería de ser en la próxima legislatura, se aborde en el terreno de la cultura este debate que no causa sino sinsabores, retrasos, tiempo perdido e incapacidad para desarrollar eso, una política cultural vasca, nacional si se quiere, condenándonos a cambio a una política de sumatorios territoriales, donde el Gobierno vasco se acaba encargando básicamente de lo que le queda. Y no es eso, desde luego, no es eso. Y termino. Una legislatura es un tiempo muy corto para cambiarlo todo.
Enseguida reparamos en ello, nos dimos cuenta inmediatamente. Hemos hecho muchas cosas y creo que algunas de ellas han marcado un camino que no podrá desandarse ya. No concibo el futuro sin intensificar la apuesta, gobierne quien gobierne, por las fábricas de creación, por las plataformas digitales comunes, por el Etxepare o por el Bono Cultura o el Club de Consumo Cultural. Eso al final será lo que marque mi gestión y la de mi equipo. Eso y otra manera de contemplar la cultura en Euskadi y la propia cultura vasca, sin complejos ni ideologismos, sin exclusiones ni sectarismos, pero con decisión y empeño por reclamar lo nuestro, lo de los vascos, nuestra manera de ser y de representarnos. Lo otro, los ruidos, las disputas que empezaron en la nada y acaban en la más absoluta nada, serán eso, ruido, el ruido que necesita a veces la política para justificarse cada mañana. Yo, por el contrario, estaré orgullosa de haber colaborado en lo posible para hacer que sea una realidad lo que les he contado. Y también de haber sido el primer y único gobierno capaz de convocar un encuentro internacional de poetas y poesía. Al fin y al cabo, en un mundo tan obscenamente materialista, la cultura es el sitio desde donde cada vez más tenemos que reivindicar la metafísica y a los metafísicos. Eskerrik asko. Muchas gracias, consejera. Muy interesante su intervención. Empezamos por las preguntas, que hay muchas. Con esta que le voy a leer. El consejero de Economía anunció ayer que el presupuesto del Gobierno vasco para 2013 será seriamente restrictivo. ¿Teme usted que una vez que se ha declarado que la sanidad y la educación son sagradas, sea la de Cultura la consejería más afectada o una de las más afectadas por las reducciones presupuestarias? ¿Tiene usted ya una idea del montante de que dispondrá en ese ejercicio obligado de escribir un presupuesto que quizás no le toque al actual Gobierno y al Partido Socialista administrar? ¿Qué partidas de la acción cultural estarán más protegidas para garantizar su continuidad y cuáles otras podrían ser más reducidas? Bueno, ha sido una pregunta muy larga, intentaré responder brevemente. Lo primero que he de decir es que, como se suele decir, como muestra un botón, hasta este momento, a diferencia de lo que ha sucedido en muchísimas otras administraciones, incluidas las de nuestro territorio, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco no ha sido el pagano de la crisis, no ha tenido más recortes que otros departamentos. Ustedes ya saben cuáles son las prioridades de este Gobierno, eso efectivamente es sagrado, la atención sanitaria y educativa de nuestros ciudadanos, pero creo que nos hemos mantenido en un nivel de financiación muy honroso, que honra además la decisión política del Gobierno de no abandonar a la cultura y al euskera. En cuanto a los sectores que para nosotros son sagrados en la gestión de nuestro departamento, yo creo que lo han podido escuchar. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por los creadores, por ayudarles a tener espacios en los que puedan crecer. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte por todo lo que tiene que ver con el acceso ciudadano a la cultura y esas van a seguir siendo nuestras líneas. E igualmente, no puedo olvidarme del apoyo positivo al euskera. Hemos mantenido considero que adecuadamente las aportaciones en estos sectores y de verdad considero que no veo que el año que viene pueda haber otro panorama distinto al que se ha planteado hasta ahora. ¿La ley de acceso a la cultura tiene alguna posibilidad de salir adelante en lo que queda de legislatura, teniendo en cuenta de que el borrador que acaba de presentar debería haber estado listo en el primer trimestre del año pasado? Estando como estamos en campaña preelectoral, ¿cómo puede
conseguir un consenso mínimo para que esta norma, cuyo objetivo es establecer los compromisos mínimos de las diferentes administraciones en materia de cultura, pueda salir adelante? Bueno, es una pregunta que agradezco profundamente a quien la haya realizado, porque quiero deshacer un equívoco. Nosotros hemos elaborado un borrador de ley porque nos parecía que para establecer un debate social serio, como decía antes, sobre los derechos ciudadanos de acceso a la cultura, debíamos de provocar ese debate en base a un documento serio y no en base a vaguedades. Evidentemente, y además lo demuestra el hecho de que la Ley de Acceso a la Cultura no estuviera en el calendario legislativo del Gobierno, este paso de redactar un documento serio no nos llevaba ni nos debería de llevar a la conclusión de que tenemos intención de sacar inmediatamente una ley en este sentido. Nuestra intención es que debatamos seriamente sobre este tipo de derechos de tercera generación que nos parece que son imprescindibles también para nuestra ciudadanía, que miremos entre todos si es así, si de verdad consideramos que el acceso a la cultura es un derecho de nuestros ciudadanos, y si es así, ya se andará el camino legislativo correspondiente. No estamos hablando de un formalismo, no estamos hablando de una ley por una ley, estamos hablando de que reflexionemos como sociedad cuál es el papel de la cultura en nuestra ciudadanía, entre nuestra ciudadanía, si tiene la consideración, si merece la consideración. Yo creo que sí, de derecho fundamental también. Eguñe Kenner le pregunta ¿qué puede responder hoy aquí a las críticas desde la Diputación de Vizcaya de que usted o su departamento son ineficaces en la gestión del Consejo Vasco de Cultura? Bueno, yo no voy a responder a algo que es totalmente infundado y antes he explicado lo que opino de este tipo de debates que empiezan en la nada y acaban en la nada. Sí que voy a decir que considero, no solo como consejera, sino también como ciudadana, considero que es irresponsable que no se separe lo que es un partido político de lo que es una institución, que el respeto institucional debería de imperar por encima de todo y sobre todo la responsabilidad de las instituciones para con los ciudadanos que están atendiendo y que se haga oposición política al Gobierno desde una institución. Aparte de todo lo demás, lo que hace es poner a nuestros ciudadanos como rehenes de esa oposición política, cuando en muchísimos temas la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco deberíamos de estar de la mano trabajando por hacer políticas comunes y más eficaces en el terreno de la cultura. Desde Onda Cero Euskadi le preguntan, ¿el Gobierno vasco no está de acuerdo con que el director del Museo Guggenheim Bilbao tenga a su vez un alto cargo en la Fundación Solomon Guggenheim porque ven ustedes intereses enfrentados? ¿Por qué el Gobierno vasco insiste en que Juan Ignacio Bidarte deje uno de estos dos cargos? ¿Preferirían que se le relevase en la dirección del Museo de Bilbao? Hay otra pregunta en relación con este mismo tema. ¿Qué opina de las conclusiones de la ponencia del Parlamento Vasco sobre la negociación de 2014 de los vascos y los americanos? Bueno, ya estamos con el ruido otra vez, pero bueno, también entiendo que tengan su interés estas preguntas. Bueno, yo creo que hace mucho tiempo que no hablo del señor Bidarte, decir que desde luego no es nada personal. He tenido oportunidad en estos años de conocerle y tenemos una relación muy buena. Es un asunto de simple lógica. Él está representando en cada uno de sus cargos a una de las dos partes interesadas en el asunto. En general, esto se suele considerar incompatible en cualquier institución y en cualquier sociedad. Nos parece que lo adecuado sería que hubiera una representación en el Museo Guggenheim Bilbao, que fuera una representación de lo que es el propio Museo de Bilbao y que no fuera exactamente la misma persona que está trazando la estrategia global de la Fundación. Evidentemente hay un grado de incompatibilidad que creo que cualquiera de ustedes podría detectar. Sí que hay otra parte, además, que es interesante, que es el hecho de que, aunque estaba previsto desde hace muchísimos años, no hay una dirección artística del museo. Es una cosa que parece que sería razonable aspirar a ello. La
ponencia en el Parlamento Vasco ha sido un trabajo pausado, yo creo que muy enriquecedor. He estado siguiendo muy de cerca porque ha pasado por allí muchísima gente con puntos de vista muy distintos, pero creo que coincidían en lo fundamental, que es que todos los vascos somos conscientes de que el Guggenheim Bilbao ha sido una apuesta muy arriesgada, que ha salido fenomenal y que estamos todos muy orgullosos de ello, pero desde muchos puntos de vista y muchas maneras han ido aflorando ciertas cosas que deberían o podrían mejorarse en la relación. El Museo Guggenheim Bilbao es un museo, no es una iglesia, no es algo sagrado. Nosotros entendemos, y creo que es la postura que hemos intentado mantener durante todo este tiempo, que estar a favor del Guggenheim Bilbao no significa, no implica ser acríticos. Yo creo que es todo lo contrario. Cuanto más a favor estemos de una cosa, como buenos amigos, más críticos debemos de ser para ayudar a que eso mejore. Nos parece que hay un campo de crecimiento en ese sentido. No estamos en la misma situación que estamos cuando empezó el proceso y que deberíamos de intentar poner sobre la mesa como responsabilidad de las administraciones públicas vascas ciertas cosas que pueden mejorar nuestra relación con la Fundación Guggenheim Nueva York. Esto no implica más que una actividad constructiva y yo estoy convencida de que la ponencia, el documento final, es un documento muy sensato que sería adecuado establecer como base de esa negociación. ¿Esas cosas incluyen alguna crítica a la programación, a los contenidos, etcétera? No es crítica, yo creo que los números avalan una y otra vez a la programación que se hace en el Guggenheim Bilbao. Sí que desde el principio hemos tenido dos preocupaciones. Una, la comparativa menor afluencia de público vasco al museo, una cosa que creo que como instituciones vascas nos debería de preocupar y deberíamos de alentar, también desde la Fundación Guggenheim, que nuestros ciudadanos se sientan más concernidos con las exposiciones magníficas que se hacen allí. Y segunda, pues que aunque se hacen cosas, es innegable para comprar obra vasca, dar alguna proyección a nuestros artistas, es cierto que no se hace, seguramente nunca, pero no se hace todo lo que se podría hacer. Yo creo que se puede trabajar mucho más en la proyección internacional a través de Guggenheim, de nuestros creadores, que tenemos muchos y muy buenos en este momento, moviéndose solitos por el mundo, desde luego no en general con la ayuda que les podría proporcionar la Fundación Guggenheim y desde luego en el campo de compra de obra igualmente, tal vez no en número de obras compradas, pero sí en el dinero invertido en ellas, la diferencia es abismal. Antxon Bidegain dice, usted se ha referido someramente al cierre del Museo Chillida Leku por decisión de sus dueños. ¿Considera insoluble el problema? ¿De verdad no hay forma de reabrir el museo? ¿Han estudiado la posibilidad de comprar o conseguir la cesión de obras del artista y reunirlas en muestras temporales, itinerantes o permanentes en otras sedes, si es imposible reabrir el espacio de Chillida Leku? Hay otra pregunta sobre Eduardo Chillida. Ha sido el más grande de los escultores vascos y españoles. ¿Por qué tanta insensibilidad con Chillida Leku por parte del gobierno vasco? Bueno, debo de negar la mayor insensibilidad, no, por Dios, nada más lejos. De hecho, voy a dar un ejemplo que creo que es suficientemente significativo. Independientemente del problema que hemos tenido con la familia, que es público y notorio, estamos trabajando con fuerza y con el permiso de la familia, todo se ha dicho, por instalar una cátedra del Instituto Etxepare en la Universidad de Frankfurt, una cátedra de arte vasco que lleve el nombre de Chillida. Me parece que sería una irresponsabilidad que como gobierno nos afectase las discrepancias con la familia Chillida en nuestra percepción de lo que es uno de nuestros mayores creadores. En lo que se refiere a Chillida Leku, es difícil trasladar esto, pero ustedes ahora que me tienen cerca igual lo van a sentir un poco mejor. Siento tanta impotencia, hemos trabajado tanto, no solo yo, sino todo mi equipo,
por conseguir que Chillida Leku fuera público, y cuando no pudimos, porque se nos cerró la puerta, por conseguir llegar a un acuerdo para abrirlo a la ciudadanía, que es que no sé qué decirles, más que jurarles que hemos puesto encima de la mesa horas y horas y horas de trabajo, opciones y opciones y opciones diferentes de si por aquí nos gusta, por allí, de esta manera, no de la otra, y no hemos conseguido que nos atendieran. Yo creo que ustedes ya saben que dos no negocian si uno no quiere, y eso es lo que nos ha sucedido. Yo, desde luego, en esta legislatura, si no hubiera un cambio radical en la postura de la familia, considero que ese tema está cerrado. Tal vez en un futuro alguien tenga mejor suerte. ¿El PNV quizás? No lo sé. Edurne Mencía dice: ¿entenderán los ciudadanos que con las restricciones que afectan a tantas actividades culturales se dediquen tantos recursos a financiar el ente público Radio Televisión Vasca, cuyo contrato anual para 2012 se ha firmado con medio año de retraso? Bueno, es un poco, no sé si he entendido bien la dirección de la pregunta, pero bueno, sí que es cierto que ITV tiene como presupuesto de partida por parte del Gobierno lo que equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto de nuestro departamento. Pero nosotros somos un Gobierno convencido de que los medios públicos de comunicación son imprescindibles. Es otro de los servicios públicos indispensables. Son los únicos que están comprometidos con la información plural. Los únicos que están siempre comprometidos, y deben de estarlo, con la información plural y de cercanía. Nuestros medios públicos hacen una labor que ni se les exige ni se les debería de exigir seguramente a los medios privados. Es otra cosa. Aquí también podemos aplicar un poco el cuento que he contado antes sobre el economicismo, ¿verdad? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar los vascos por seguir teniendo medios de comunicación plurales, imparciales dentro de lo posible, en lo humanamente posible, quiero decir, abiertos, que estén haciendo sostén de nuestra cultura, que tengamos canales íntegros en euskera? ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto nos debe de costar? Es difícil. El equipo que lidera Alberto Surio, que lo tengo aquí delante, ha hecho un esfuerzo tremendo durante estos 3 años largos por ajustar ese presupuesto. Si no recuerdo mal, unos 30 millones menos de euros han servido para hacer una radio, una televisión y unas plataformas de Internet que poco a poco, de una manera distinta en cada uno de los medios que les cito, están dando unas cifras de audiencia que nos hacen sentirnos orgullosos. Yo recuerdo perfectamente, y seguramente ustedes también, que al principio de la legislatura el señor Alberto Surio decía una y otra vez 2 cosas. Una, estamos en medio de la tormenta perfecta, acabamos de cambiar de analógico a digital, todas las cadenas, sobre todo las autonómicas, están cayendo en picado, y esto se está revolucionando tanto, no en Euskadi, en el mundo entero, que es muy difícil posicionarse. Están entrando con fuerza los canales temáticos. Esto es un mundo en ebullición en el que es muy complicado para todos posicionarse. Y ITV es un transatlántico, creo que decía él, que no puede virar de un segundo para el otro. Poco a poco habrá que irle conduciendo a reposicionarse en el nuevo mundo de la televisión digital. Y bueno, pues siempre no se tiene la dicha de acertar con los pronósticos, pero yo creo que acertó Surio cuando decía eso. Poco a poco nuestra ETV se está posicionando nuevamente en el papel en el que la queremos ver, como segunda cadena autonómica, como segunda televisión autonómica, creciendo en expectativas de audiencia poco a poco. Era muy complicado, era muy probable que no lo hicieran bien, porque es que está muy difícil, no porque sean más o menos competentes, es que era muy complicado. Creo que he respondido
a casi Muchas todo. Gracias. Desde las mesas de prensa le preguntan si, en su opinión, está gestionando bien o no Bildu la capitalidad cultural de Donostia-San Sebastián en 2016. ¿El Gobierno vasco puede y debe hacer algo para evitar la manipulación política de esa oportunidad? Bueno, pues creo que todos ustedes conocen lo que ha pasado hace muy poquitos días en Tabacalera y realmente estoy muy preocupada con la evolución política en el terreno cultural de Guipúzcoa. Yo creo que Bildu se está empezando a aportar como la Diputación de Vizcaya, de verdad lo digo, creía que no. Mi equipo y hemos estado trabajando desde mayo del año pasado por convencerles de la importancia de los dos proyectos, Tabacalera y Donostia 2016. Creo que todos ustedes saben que llegaron al Gobierno de las instituciones foral y ayuntamiento sin creer en esos proyectos. Les metimos el virus Tabacalera y el virus Donostia 2016 en vena, lo han comprado, pero ahora están mirando hacia patrimonializarlo. Desde luego en Tabacalera ha sido así y yo estoy muy preocupada por la capitalidad de Donostia 2016. Les aseguro que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para que el espíritu del proyecto original, que como saben ustedes era poner a la cultura como motor de cambio de nuestra sociedad y como acercamiento hacia la convivencia, siga siendo lo principal de ese proyecto. Y desde luego creo que todos compartirán conmigo que un proyecto como la capitalidad europea debe de ser un proyecto internacional, abierto, mirando hacia afuera, para empezar mirando hacia el resto de las capitales de Euskadi y de sus pueblos y salir de ahí y abarcar toda Euskal Herria, todo el país del euskera y salir de ahí y movernos por toda Europa. Y me temo que estamos empezando a mirarnos al ombligo y si nos miramos al ombligo eso no va a ser capitalidad cultural, será cualquier otra cosa, pero no eso. En Euskadi hay cerca de 80 museos. ¿Cree que sobrevivirán todos a la crisis? ¿Deben y pueden seguir recibiendo ayudas públicas que les salven? ¿Es posible alguna fórmula de fusión, concentración, gestión mancomunada, más allá del plan de digitalización que usted promueve? Sí, claro que sí. Es un momento difícil. Ya tenemos alguna noticia negativa en ese sentido. Bueno, como ustedes saben, el Gobierno vasco no tiene ningún museo de su propiedad, por lo que les comentaba antes de nuestra relativa juventud como institución. Y la única manera que tenemos nosotros de participar activamente en ese tipo de redes, por ejemplo, la red de museos, es la de constituir eso, una red que se pueda ayudar a sí misma y favorecer las sinergias. Bien, para eso hemos creado, antes les he hablado de Ensime, que es un catálogo general de los fondos de nuestros museos, y también por ley, porque la ley así lo establece, hemos creado el registro de museos y colecciones de Euskadi. La idea de la ley y el espíritu de la ley es que el Gobierno vasco en esa red integre a los museos y colecciones que cumplen unos parámetros de calidad que están establecidos en el decreto. Y hemos abierto ese registro. En este momento creo recordar que tenemos ya 25 museos integrados o en fase de que ya han presentado su solicitud y nosotros vamos a hacer, por supuesto, todo lo posible para que algunos museos que faltan, bien importantes, vayan entrando a la red. Pero, como les decía, para que esto funcione necesitamos que todos rememos en la misma dirección. Y hay territorios que faltan por completo. No ha hecho ni uno solo de los museos no privados, ni uno solo, lo voy a decir al revés, ni uno solo de los museos forales ha hecho petición de inscribirse en el registro. Así no podemos trabajar por un país, no podemos. Nuestra intención es fundamentalmente dar fuerza a esa red. La Ópera de Bilbao podría tener mayor ayuda
y atención por parte del Gobierno vasco. ¿Está satisfecha usted de las actividades de Lavao? ¿Cree que es sostenible la intensidad, la calidad y la inversión con que lo hacen? Bueno, yo creo que Parece ningún... que lo ha hecho el presidente de Lavao. No le he visto escribir, por lo menos. No, bueno, yo estoy... Antes ha hablado un poco Juan Ángel de mis primeros pasitos de neófita en el mundo de la ópera. Tengo que agradecer desde aquí muy fundamentalmente al presidente de Lavao y a su equipo, porque me han hecho una acogida fantástica y también han sido algunas de mis beatrices en el mundo de la ópera. Yo creo que las instituciones culturales se miden por muchas cosas, pero a mí me conmueve especialmente la participación ciudadana, ¿cómo se dice? La adhesión de los ciudadanos a la propuesta cultural, ¿no? Yo creo que todos ustedes conocen cuál es el resultado del trabajo que está haciendo Lavao. El Gobierno vasco, el que mejor estaría en situación de decir esto sería la propia Lavao, pero el Gobierno vasco yo creo que ha hecho un esfuerzo notable por no reducir de ninguna manera drásticamente su presupuesto para no dejarles desguarnecidos y al vaivén de los embates de la crisis. He dejado para el final las preguntas sobre el euskera y sobre la normalización lingüística. El Lehendakari dijo la semana pasada que hay que releer la ley del euskera. ¿Qué opina? ¿Habría cambiado las leyes en este área y en qué sentido? ¿Qué cambios cree necesarios? Juan Pablo Aya dice, ¿cree que la normalidad y evitar la crispación se basa en atacar al nacionalismo vasco, como ha hecho usted en su intervención? ¿Es normalización que la consejera de Cultura no utilice un mínimo de euskera en una intervención pública como esta? Y la última pregunta, ¿qué le parece que la Generalitat no cumpla con las sentencias contra la inmersión lingüística? Bueno, son muchas cosas un poco distintas. Sí, intentaré responder a todo. Bueno, creo que suelo hablar normalmente en bilingüe. No ha sido mi intención, desde luego, herir ninguna sensibilidad, pero bueno, creo que el entorno y la costumbre es lo que me ha llevado a tomar esta decisión. En cuanto a cambiar la ley, pues yo creo que el sentido de las palabras del Lehendakari, más en el sentido formal, otra vez de vamos a redactar una ley de normalización del euskera, era un poco, hay que entenderlo más como una metáfora, ¿no? Han pasado muchos años, el país ha cambiado profundamente, la situación del euskera también ha cambiado profundamente y lo que yo entendí y lo que creo que compartimos con el Lehendakari es que deberíamos de renovar y fortalecer el consenso que dio origen a esa ley. Es una ley general que luego ha tenido desarrollos varios precisamente porque es una ley muy abierta y más que agarrarme al literal de vamos a redactar la ley, yo creo que es importante que el consenso en torno al euskera no solo no se rompa, por supuesto, sino que además se renueve como se renuevan tantas otras cosas en situaciones importantes. En cuanto a la crispación, bueno, pues en realidad es que lo vivo en primera persona, incluso con frecuencia. Hay gente que cree que independientemente de que sepa ella euskera o no, es más vasca que yo, por ejemplo. Lo vivo en primera persona. Eso me duele profundamente. Yo creo que debemos de instalar en nuestra sociedad la consideración de la que hablaba antes, y es la siguiente, que independientemente de qué lengua hablemos y cómo nos sintamos, todos los que estamos viviendo en este país somos ciudadanos vascos. Eso es muy importante. Y no puede ser que algunos partidos, y desde luego no estoy señalando solo a uno porque no es el único, que algunos partidos crean que son ellos, pero lo creen además desde el fondo de su alma, que es lo peor,
que son solo ellos los que defienden el euskera. Eso es inaceptable. Toda la normalización del euskera de estos 30 años, discúlpenme, pero se ha hecho con la indispensable ayuda, por ejemplo, del Partido Socialista de Euskadi, que si no hubiera estado allí en el Parlamento participando en ese consenso y si no hubiera estado en el propio Gobierno haciendo todo el tema de la escuela pública vasca, ya me dirán ustedes cómo hubiéramos podido avanzar en normalización. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos estado también mucha más gente de acuerdo con la ley de normalización del euskera? ¿Cómo puede hablarse entonces en términos de patrimonialización? Yo he tenido que escuchar, y algunos de los que están aquí sentados en el propio Parlamento, es que ustedes no quieren al euskera y cosas así, lo he tenido que escuchar. ¿Me entienden? Yo creo que hay gente razonable en todas partes, de verdad, pero a veces no se miden las cosas que se les dicen a los ciudadanos, no las que se nos dicen a nosotros, que bueno, uno va echando a la mochila, las que se le transmiten a los ciudadanos sobre el resto de los ciudadanos que no piensan como uno mismo. No sé si me he dejado algo. Sí, ¿qué le parece que la Generalitat no cumpla con las sentencias contra la inmersión lingüística? Bueno, yo creo que vamos a estar en riesgo de empezar a jugar a extremismos en política lingüística si el Gobierno de Madrid empieza a tirar de un extremo, vamos a empezar a tirar de otro o van a empezar a tirar de otro. Eso es lo peor que le puede pasar a nuestro país, a España, como lugar en el que hay varias comunidades en las que hay lengua propia, porque la única manera de que convivamos es que nos respetemos. Si empezamos a tensionar, esto siempre nos conduce a malos caminos. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos, también en Euskadi, pertenecemos o vivimos en una meseta en la que una cierta racionalidad impera, afortunadamente, y deberíamos de unir nuestras fuerzas para que esa racionalidad impere sobre los extremismos que nos llevan a catástrofes. Pero sí que es cierto que en los temas que a nosotros nos atañen vamos a pelear por la defensa del autogobierno, también en materia de política lingüística, contra los ataques que puedan venir de otras partes. Muchas gracias. Don Antxon Lanfus, del Grupo Santander, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Doña Blanca Urgel, consejera de Cultura del Gobierno vasco, don Juan Ángel Vela, autoridades, empresarios, amigas y amigos. Para Banco Santander, a quien represento en este acto como patrocinador y habitual desde hace años de estos encuentros de Nueva Economía Forum, es una satisfacción haber sido invitado para poner punto y final a la conferencia de Blanca Urgel, que ha resultado de gran interés. Ha contado con la presentación por parte de Juan Ángel Vela, periodista, crítico de ópera del periódico El País y amigo de la conferenciante, al que agradecemos su presencia y participación en este foro. En Banco Santander también trabajamos activamente en la difusión de la cultura mediante la Fundación Santander y las acciones de nuestra área de responsabilidad social corporativa, que colaboran con múltiples instituciones culturales, tanto vascas como nacionales y extranjeras. También colaboramos a través de distintos foros en la idea de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo como esta tribuna Euskadi, por lo que quiero agradecer a Nueva Economía Forum por la perfecta organización y capacidad de convocatoria, así como con el acierto logrado con los debates planteados. Gracias a la conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.